Entonces, sí, una introducción. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en la comunidad? Y tu puesto. Saludo al inicio, ¿verdad? ¿Cómo? Saludo al inicio. Sí. Ok, me dices cuando comienzo, ya estoy listo. He's ready. Sí, ya. Sí. Entonces, ¿Está grabando? Sí. just to look at you as well, please, before we start. Yeah, Well, me. yeah. Both of us. Imagine I'm not here. ¿A ti te tengo que ver o a...? Sí, sí. ¿Por qué me dices que no, que primero la cámara primero? No, dije el contrario. Ah, Sí, a mi respuesta no a la cámara. bueno. Ok. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Valladares. Actualmente estoy viviendo en Aldea El Paredón, Buenavista. Director de una escuela nueva que se comenzó a hacer en el año 2014 con ayuda de Surf for Life y con ayuda de la Choza Chula, con ayuda de los consejos comunitarios de desarrollo y con la ayuda de los padres de familia, con la ayuda también de organizaciones como el Ingenio Pantaleón y otros grupos que nos están apoyando. Me pregunta. Ok. A mí, mira. Entonces, para explicar un poco sobre qué es la Choza Chula y qué hacen en la comunidad, qué relación tienes con esa organización. Ok. La escuela nueva con la Choza Chula tienen una relación muy estrecha en cuanto a productividad, desarrollo comunitario. La Choza Chula ha estado jugando un papel muy importante en el desarrollo de la aldea, tanto como intelectual como cultural. Han apoyado programas de emprendimiento, tal vez no grande, pequeño, pero los jóvenes han ido desarrollando habilidades como el inicio de la creación de hacer pulseras. Ellos se ganaron un puesto tanto en la Choza Chula como en la comunidad y nuevos ingresos económicos que ellos han tenido. Entonces, para la comunidad, la Choza Chula ha jugado un papel muy importante y todavía lo sigue haciendo. Tanto también en lo que es la biblioteca. La Choza Chula tiene su biblioteca hoy en el Paredón. Ha gestionado muchos libros, es una de las escuelas que tiene el Paredón única con biblioteca y gracias a la Choza Chula. Entonces todo esto ha ayudado para el mejoramiento de la calidad educativa, programas que también la Choza Chula ha implementado. En la actualidad está manejando programas educativos, otros programas que están enfocados en diversas áreas. Por ejemplo, están trabajando con mujeres, están aprendiendo con mujeres a que ellas sean productoras también. Esa es la relación que tiene la Choza Chula con el sector educativo y a nivel comunitario en el Paredón. ¿Y qué son las necesidades más grandes en la comunidad ahorita? Las necesidades más grandes que tiene la comunidad ahorita es lograr despegar de una cultura que tiene de estar estacionada y necesita ahorita entrar a lo que es un emprendedurismo. Ha estado estancada y para eso las prioridades que tiene es conocer las estructuras, cómo explotar ahora que el Paredón es un área turística, los recursos que tiene. Tiene muy buenos recursos, pero no conoce la estrategia de explotarlos. Entonces las necesidades que tenemos ahorita en la comunidad es conocer las estrategias y luego echar a andar los proyectos que se estén apuntando para poder explotarlos. Tenemos suficiente mangles, tenemos la poza del Nance, que es la única, la segunda a nivel mundial donde hay tortugas marinas. Y eso es un buen recurso, los manglares es un buen recurso, las playas son un buen recurso, pero se necesitan las estrategias para poder echar a andar un plan de emprendedurismo. ¿Y en dónde te ves en 5 años?
¿Cómo me veo en 5 años? Tanto en lo personal me veo con un mejor trabajo. Como líder de la comunidad veo también una escuela muy completa, con sus laboratorios de computación, con los maestros suficientes capacitados y con un muro perimetral que se está buscando la forma de cómo hacerlo. Así que dentro de 5 años esperamos que esto esté mejor. Okay. Joder, ¿sabes? Sí, gracias. Ya. Ya. ¿Cómo ha cambiado la comunidad del Paredón en los últimos años? La comunidad de Aldea del Paredón, a partir de unos 5 años para este tiempo, ha cambiado mucho. Tiene un cambio de un 70%, tanto en la estructura de las casas como en el área turística. 5 años atrás habían potreros abandonados al lado playa que no se ocupaban para nada. Ahora esos potreros abandonados llenos de aceite, de basura, ahora esa área son lugares turísticos. Ha tenido cambios muy grandes y sigue cambiando en infraestructura, sigue cambiando en cultura, sigue cambiando en educación, sigue cambiando también en tener ahora jóvenes más proyectados en educación, gracias también a las ayudas internacionales que se han tenido para esta comunidad, que se han logrado esos cambios que son muy positivos. Okay. ¿Y cómo ves que va a cambiar la comunidad en los próximos 5 años? Bueno, veo que va a cambiar mucho porque se está trabajando eso. En el sistema educativo se está trabajando tener cambios más fuertes, culturales, también empresariales. Ahora hay jóvenes que están pensando en cosas diferentes, no como pensaban antes. Antes tenían una visión muy corta, ahora están pensando en cosas diferentes. Entonces veo un cambio que viene, que ya está y que sigue progresando. Okay. Y la última, ¿qué es la cosa mejor en la comunidad? ¿Qué es tu cosa favorita sobre la comunidad? Okay. La cosa más favorita que tiene nuestra comunidad son las playas. Las playas es lo mejor que tiene. El parque que es reconocido como un parque nacional, el parque que abarca desde el Paredón, Naranjo, Zipacate, una área que está protegida donde todavía hay mucha flora, mucha fauna y se está conservando. Las playas, porque las playas para los días de verano son las mejores playas que tenemos, limpias y muy bonitas. Qué bueno, gracias. That was awesome. Muy bueno. Awesome. Yeah, very good. Perfecto.